Si nosotros supiéramos cómo Dios nos ve, estaríamos alegres. Si nosotros pudiéramos ver como Dios ve, nosotros estaríamos alegres. Nosotros estaríamos contentos. Nuestra vida nuestro día sería distinto. Yo les conté, me considero, o me consideraba, bueno, no puedo mentir, me considero una persona que fácilmente ve defectos, que fácilmente veo lo negativo de una situación. Muy a pesar de mí, cuando veo un panorama, destaca para mí el error, la falta, lo negativo. Considero que no soy el único, considero que muchos tenemos esta facilidad. Con el tiempo algunos que notamos que eso es negativo, no es solamente negativo para nosotros, porque triste es la vida de aquel que no ve solo lo negativo, sino que triste es la vida de aquel cuyas cosas negativas de la vida son las que destacan. Porque cada vez que entras a algún lugar o cada vez que ves una situación, están destacando los errores. Cintia les puede contar, estamos mirando una película y yo lamentablemente me doy cuenta de los errores en la filmación. Que una película supuestamente estás en un ambiente cuidado, hay productores, hay personas que están ahí viendo para que no haya ningún error, y sin embargo hay errores, aún en las más grandes producciones que gastan millones de dólares, hay errores en las filmaciones. Un vaso dejaron donde no tenía que estar ese vaso, filmaron en un lugar que el reflejo mostró algo, había un vaso lleno y en la siguiente escena está el vaso vacío y en la siguiente escena está el vaso lleno de vuelta, y yo tengo la facilidad de notar esas desgracias y muchas veces paro o ya ahora a mi familia les digo, ¿quieren que les muestre algo? Y algunos me dicen, no Juan, no papá, ¿sí? O de pronto les mata la curiosidad y me dicen, a ver, ¿qué es? A ver si es digno de ser notado, si es verdaderamente un error o no. Pienso que no soy el único. No voy a pedir que levanten la mano para ver cuántos negativos tenemos o cuántos de nosotros somos hábiles en ver la falta en el comportamiento de los demás o en las situaciones cotidianas. Estoy convencido que si nosotros pudiéramos ver, creo que Dios no es así. Dios ve absolutamente todas las cosas. Dios ve todo lo negativo, obvio es Dios, y Dios ve también lo positivo, y estoy convencido que a Dios le resaltan las cosas positivas, no las negativas. No es que Él no las vea, no es que Él no las conozca, es que no destacan para Él. No hay ningún tipo de destaque para Dios en los errores ni en lo negativo de nuestra vida. Si nosotros pudiéramos ver cómo Él ve nuestra propia vida, estaríamos alegres. Porque si yo te digo que tengo la capacidad de ver las cosas negativas de la vida, cuando pienso en mí, ¿qué serán las cosas de mí que destacan para mí? Las negativas, los errores, las equivocaciones, aquello que no se debería haber hecho, aquello que no se debería haber dicho. Si pudiéramos ver las cosas como Dios las ve, todo sería diferente. Si pudiéramos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, todo sería diferente. Los que vemos la negatividad, vemos también, esa negatividad también afecta nuestra propia vida, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos y por lo tanto nuestro presente y nuestro futuro. Ahí voy al verso, Evangelio de Juan capítulo 15, verso 16, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, dice el verso 17, que os améis unos a otros. ¿De acuerdo? Eso dice el verso 16 y el verso 17 de Juan 15. Arranca diciendo Jesús, que me parece lindo: yo te elegí. Jesús dice que Él te eligió. Y a todos nos gusta ser elegidos. Cuando alguien te elige, inmediatamente en vos despierta el agrado hacia esa persona que te eligió.
si lo pensás en tu vida, es así. Si alguien te elige, inmediatamente vas a sentir agrado de que esa persona te haya elegido a vos. No me interesaba esa persona, pero desde que me eligió empezó a interesarme. Y ahí yo pienso hasta en los relacionamientos amorosos. Cuando hay un relacionamiento de pareja, alguien elige, alguien avanza. Lo más sano es que en un relacionamiento de pareja los dos se elijan. Tanto él la elija a ella como ella lo elija a él. Posiblemente uno elige primero. Pero es interesante razonar que cuando se te elige, cuando alguien te elige, ese que te elige despierta un interés y un agrado en vos. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta ser elegidos. Cuando te eligen, te gusta que te elijan. Jesús dice que Él nos elige a nosotros, Él nos eligió. Y pienso que Él remarca en este verso que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros para hacernos sentir a gusto. Ahora, mi tema ¿cuál es? Cuando Jesús me dice a mí, alguien que no era elegido, que me elige, lo primero que surge en mi corazón, acordate, cuando yo pienso de la vida, pienso de forma negativa, entonces surge que un pensamiento positivo o un pensamiento negativo. Un pensamiento negativo. ¿Por qué a mí? Jesús te eligió, yo te elijo. ¿Por qué a mí? Si mis compañeros no me elegían para jugar al fútbol, si no se me elegía cuando se hacía un grupo de estudio, yo no era el primero en el interés de nadie. ¿Por qué vos me elegís a mí? Y ahí empieza la primera duda o el primer trabajo de tratar de drenar lo que Dios quiere hacer con este agrado. Dios te dice, yo te elijo para que vos te sientas elegido, para que vos te sientas elegida. Dios te dice, yo te elijo a vos. Y ahí viene esta pregunta de ¿por qué yo? Tratando de anular ese efecto de la elección. ¿Por qué vos? Por lo menos es lo que me pregunto yo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me elige a mí? Este verso está en 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Saben por qué Dios los eligió? ¿Por qué? Porque son lo peor. ¿Por qué me elegiste, Dios? A mí. Porque soy despreciable, porque soy un desgraciado, ¿verdad? Me elegiste por eso, porque ahí yo voy a 1 Corintios y yo leo que Dios que eligió a lo sabio, no, eligió a lo necio, a lo burro, a lo bruto, a lo idiota, a ese elige Dios. Ah, entiendo, por eso me elegiste. ¿A quién elige Dios? A lo menospreciado, a lo que no es. A lo inútil elige Dios. Ah, entiendo. Por eso me elegiste. Y de alguna manera Dios está diciendo, mirá, yo te elijo. Porque esta es la característica con la que vos... estas características que vos tenés son las que yo quiero. Pero ahí yo pensaba, che, qué mensaje horrible que les mandé, ¿no? ¿Sabés por qué te eligió Dios? Dios te eligió, pero ¿sabés por qué te eligió? Porque sos lo peor que hay. Por eso Dios te eligió. Ahora estoy convencido que en este relato Dios no quiere hacernos sentir mal. Lo que Dios en realidad está diciendo es, aunque vos tengas un montón de errores y un montón de cosas negativas en tu vida, no importan para mí. Dios de alguna manera está diciendo, mira, el que se cree que es perfecto, en realidad no es perfecto. Porque yo antes cuando hablaba este verso, por ejemplo, cuando este es el hogar de rehabilitación, este verso nos cabía a muchos de los que estábamos en este lugar.
Como a muchos de los que estaban viviendo en adicciones, tampoco los habían elegido a ellos, y si los elegían antes, ahora cuando sus vidas eran un desperdicio, nadie los iba a elegir, entonces ellos se sentían en esta definición. Dios te elige porque no sos elegible para nadie, ni tu familia te elige hoy. Así que Dios viene, te dice que te elige, y te dice que te elige por estas características, entonces a vos te queda el saco y te lo pones. Pero si vos y yo nos ponemos a pensar, hay un montón de personas que Dios elige que no están dentro de estas características, por lo menos no es fácilmente notar estas características en las personas. ¿Por qué? Porque Dios acá dice que elige a necios, pero Dios también ha elegido a sabios. Dios dice acá que elige a débiles, pero Dios también ha elegido a fuertes. Entonces estoy convencido que esto no es la lista de características que tienen que cumplir las personas para que Dios las elija. No, estas son una lista de algunas características que, aunque hay personas que tienen estas características y hay personas que tienen todas estas características, no interfiere en la elección de Dios. Es más, Dios dice, mirá, con todas estas cosas negativas que vos tenés, a mí no me afectan, porque todo lo que viene a ser un demérito para algunas personas, yo lo puedo transformar en un mérito. ¿Cómo, Señor? Sí, que todo esto negativo que vos ves en vos, que es cierto, yo puedo tomar todo esto negativo de tu vida, de tu pasado, de tu historia, y transformarlo en algo bueno. ¿Cómo podés transformar, Señor, que a mí no me eligieran mis compañeros de escuela para jugar al fútbol? ¿Cómo podés transformar ese recuerdo en algo bueno? Y ahí yo pensaba en esta imagen. Una casa. Y muchas veces he pensado en esto. Nosotros, viste que uno dice, nacemos y vamos siendo construidos por cada etapa de nuestra vida, cada situación de nuestra vida. Me gustaría que imaginaras conmigo que cada situación de tu vida desde que naciste es un ladrillo que van poniendo para la construcción de la casa en la que vos sos. El amor de mamá y papá, ladrillos correctos, bien, buena forma, ladrillos caros, si querés ponerle, bien colocados, con la cantidad de arena y portland correcto. Entonces, viste esas paredes, por lo menos a mí me gustan las paredes de ladrillo a la vista, que están bien hechas, perfectas, me gustan, queda para mí una linda construcción. Bueno, imagínate, amor de papá y mamá, una buena pared siendo edificada en los primeros años, pero imagínate el que tiene una desgracia en esos primeros años. Papá no está o mamá no está. Y ese ladrillo, que tenía que ser un ladrillo perfecto en los primeros años, no está. Y entonces ahí, ¿qué pusimos? Y ahí pusimos, no pudimos poner un ladrillo, entonces ahí ya quedó un agujero en ese lugar, no hay ladrillo, quiere decir que hay un espacio y que todos los ladrillos que vamos a poner arriba de esa pared van a quedar ya diferentes. Y algunos ladrillos quedaron hacia afuera, esa pared que venía preciosa ya no está tan linda. Como esa base empieza a quedar medio rara, llega un momento que en la construcción de la casa de algunos de nosotros, cuando fueron a colocar la ventana quedó así. ¿Por qué? Porque había agujeros, porque había ladrillos que eran de mal material, entonces la ventana que tenía que quedar escuadra no quedó escuadra, quedó torcida. Y cuando vos ya tenés la ventana torcida, quiere decir que cuando ya viste, mirá las cosas medio raras en tu casa. Si querés poner el espejo y lo querés alinear con la ventana, está frito, porque la ventana está torcida. La ventana la abrís bien para un lado, pero cuando la abrís para el otro, la ventana sola se cae por el peso, porque tenés una ventana en tu casa que es torcida. Y vos capaz que pensás, no tenés ni idea que las ventanas en las demás casas son derechas, porque esta es tu casa, la que sos vos, sos edificado, por un montón de situaciones. Y esa viga que tendría que haber sido de arena y portland y con hierro y todo revestida, se hizo con material no bueno. Por alguna situación, algún problema, alguna tragedia, cualquier cosa negativa que haya pasado, y esa viga ya no se hizo como se tenía que haber hecho. Esa casita es una casita, algunos lados son buenos, no todo es malo en la casita, sirve como casa. Pero cuando vas al detalle te das cuenta que esa casa está toda maltrecha. ¿Y qué estoy hablando? Estoy hablando de una persona. Ese castillito está todo mal hecho. Y hay algunos lugares de ese castillito que están tapados de humedad porque se hizo con materiales malos.
Y bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, capaz de situaciones de abuso, situaciones de problemas, violencia, escasez en el hogar, pobreza, un montón de situaciones que hicieron que esa casa no fuera el castillo hermoso que podría haber sido. ¿Y dónde está todo eso? Todo eso es quién soy yo en mi casita. Y ahí estoy convencido que Dios hace esto. ¿Qué pasa? Viene Dios y dice, bueno, mira, yo todo esto que ves ahora, todo esto que mi ventana es así, entonces cuando yo la miro no hay manera, gente, yo la miro así. Las cosas están torcidas. Desde adentro de mi casa todo se ve torcido. Y yo qué sé, que no lo sabía porque tenía la ventana torcida. A mí nadie me dijo. Yo pensé que todos tenían la ventana igual que la mía, pero parece que no, que hay otros que tienen una ventana perfecta. Ahí viene el Señor y ¿qué hace? Pienso que el Señor agarra toda esa construcción, todos esos materiales y los deshace. Los pone como en una máquina y los hace como una prensa y los hace polvo. Y hace un polvo con todo eso y también levanta el piso y ese polvo de toda esa construcción no lo tira, lo usa para alinear el piso. Para arriba de ese piso después poner una buena carpeta y empezar a edificar una casa nueva. ¿Dónde quedó mi pasado? Porque cada ladrillo fue un hecho de mi pasado. Cada parte del material, cada parte de mi casa fue una construcción que fue hecha a veces bien y a veces mal. Todo ese material, toda esa historia, no es que yo me olvidé de mi historia cuando vino Jesús. No, yo me acuerdo absolutamente de todo. Y muchas veces mis recuerdos negativos tienen más efecto que los positivos de mi historia. No es que mi historia se anuló. No, mi historia no se anuló. El Señor agarra nuestra historia, la muele y alinea el piso para poner arriba una nueva casa. Mi historia sigue estando en mi vida. Pero mi historia no forma parte de la casa nueva. ¿Entendés? Cada situación de nuestra historia sigue estando con nosotros, pero no forma parte de la nueva construcción. Ni siquiera de la carpeta, porque el Señor dice que el fundamento en el cual se construye es Él. Así que nuestra historia, para ser parte de esta construcción, está abajo de ese cimiento. El Señor lo utilizó para alinear el piso. Ya no hay más ventanas torcidas, ya no hay más esquinas hechas con malos materiales, ya no hay más agujeros en la construcción, ya no hay más ladrillos malos ni fuera de escuadra. El Señor hace nuevas las cosas. Hay un verso, lo usaba mucho antes, dice así. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Por qué me elegí, Señor? ¿Por qué te importa tanto, Juan? ¿Por qué te elijo? Yo te elijo porque quiero elegirte. Te elijo porque no hay motivo para no elegirte. Te elijo porque cuando vos y yo te decía, cuando me poníamos todos los varones acá y nos empezaban a elegir, nos elegían por determinadas características que se buscaba que tuviéramos. Y los mejores iban primero y los peores quedábamos atrás. Y cuando elegimos, utilizamos el mismo método, vos y yo, para todo en la vida. Elegí. ¿Qué elegís? ¿Lo mejor o lo peor? Lo mejor adecuado a mi necesidad. ¿Qué vas a comprar? Voy a comprar lo mejor de acuerdo al dinero que tengo. Ah, yo tengo dinero, pero voy a comprar lo peor. Ah, sí. Me voy a comprar la peor ropa. Ah, sí, teniendo el dinero te vas a comprar la peor ropa. No, si tenés el dinero vas a comprarte lo mejor que tu dinero te permita comprar. Y si vas a elegir cualquier cosa, aunque sea gratis, vas a elegir lo mejor. Elegí uno de estos cuadros. ¿Cuál vas a elegir? Voy a elegir el más feo, el que esté peor hecho, el que tenga los peores materiales. Ese voy a elegir yo. ¿Por qué? Mentira. Voy a elegir el mejor de acuerdo a mi gusto y de acuerdo a mis posibilidades. ¿Sí o no? Vas a elegir lo mejor siempre. Vas a buscar elegir lo mejor siempre. Y en esta idea, cuando nos enfrentamos a la elección que el Señor hizo por nosotros, es difícil entender por qué el Señor lo hizo. ¿Por qué me elegís a mí si yo nunca fui el mejor?
Pero ¿de dónde sacás esa idea de que nunca fuiste el mejor? Por cómo es mi casa desde adentro, por cómo yo estoy acostumbrado a ver la realidad de acuerdo a la casita que se me construyó, de acuerdo a mi construcción. Ah, Juan, vos sos elegible. Anda a decirme a mí que soy elegible cuando tenía 7, 8, 9, 10, 11, 12 años y no me elegían para jugar al fútbol. En el liceo ya ni iba a jugar al fútbol, no era obligación estar en gimnasia. Pero ya está, pero hasta la escuela tenías que estar ahí. ¿Qué vamos a hacer hoy en gimnasia? Fútbol. Yo ya sabía el momento de la desgracia. Lo tuve toda la escuela, el pobre desgraciado, y ahora me venís a decir que soy elegible. Pero sí, ese recuerdo de la escuela y toda esa construcción de la escuela lo podemos hacer polvo y ponerlo debajo de un cimiento que es Cristo, cuya palabra dice: yo te elijo. La ventana se alinea y es colocada en una buena posición. Ya no está más mi pasado para condicionarme a lo que el Señor me está diciendo ahora. ¿Se entiende? Jesús te elige. Jesús te eligió. ¿Por qué te eligió Dios? Porque no hay motivo para no elegirte. Porque los motivos que tu pasado dice que son importantes para que no se te elija, Jesús los deshace y los hace prefundamento. Alinea el piso con eso. Entonces Jesús no está determinándose por tu pasado. Jesús dice: ¿viste lo vil del mundo? Lo menospreciado. A mí me da igual, yo elijo. Es más, cuando encuentro algo que es menospreciado, lo utilizo para avergonzar a los que se creen algo. Imagínate cómo yo puedo utilizar a aquel que es valorado, si yo puedo utilizar al que es menospreciado, ¿se entiende? No es para decirnos elijo al menospreciado y no elijo al valorado, no, elijo al valorado, y cuando encuentro un menospreciado también lo elijo. ¿Para qué? Porque tiene otra utilidad distinta. Jesús no está mirando nuestro pasado porque Jesús puede. ¿Por qué Jesús me elegís a mí? Porque quiero. Porque quiero elegirte. Porque sos elegible. Sos tan elegible como cualquiera. Y tu pasado es para que lo olvides y decir no existe. No, tu pasado existe. Existió y lo tenemos como fundamento. Pero ahora hay un nuevo fundamento y una nueva estructura armándose. Te leo este verso. Hechos capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan, pescadores, sin estudios, por eso dice sin letras. No eran de los que escribían, no eran de los que leían libros. Pedro y Juan, dice sin letras y de vulgo. Quieren decir que eran del barrio, eran de la esquina, eran ahí, del montón. Pedro y Juan, del montón. ¿Qué quiere decir? Que tienen una historia y una construcción que no es de las más buscadas, ni de las más alabadas, ni de las más valoradas. Pedro y Juan están ahí y hay un discurso que está siendo dado, y ese discurso que está siendo dado por estos dos hombres que antes no daban discursos, están maravillando a los que están acostumbrados a dar discursos. Tu pasado existe, tu pasado existe. ¿Siguen Pedro y Juan siendo los mismos de acuerdo al pasado que ellos tenían? No. ¿Ellos antes daban discursos? No. ¿Ahora dan discursos? Sí. ¿Ellos antes eran pescadores? Sí. ¿Ahora siguen siendo pescadores? No. ¿Qué cambió? Su pasado ya no define su futuro. No es más lo que los determina. Fueron elegidos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que así sea. Entonces, ¿por qué soy elegido? Sos elegido porque Él quiso. Somos elegidos porque así Jesús lo quiso. Jesús nos elige. Ahora hay un dato interesante. ¿Por qué te eligió Jesús? Porque Él quiso. Y lindo es que Jesús no hace tanto énfasis en por qué nos eligió, sino en para qué. Yo te elijo para que vayas y lleves fruto.
dice el verso, y el fruto permanezca. Es interesante que el verso dice para que vos vayas, no dice para que vayas y des fruto, que muchas veces nosotros cuando hablamos decimos, porque Dios nos eligió para que nosotros demos fruto. Pero lo interesante es que dice para que nosotros vayamos y el fruto lo llevemos. Es como que nosotros estamos llevando algo que alguien nos da, no que nosotros creamos. ¿Se entiende? Te elijo para que vayas. ¿Para que vayas a dónde? Para que vayas. No sé a dónde vas. Y ahí ¿a dónde vas? ¿A dónde estás yendo? Porque más o menos yo tengo una idea de a dónde estoy yendo yo. Mi tema es, ¿para dónde vas vos? El Señor dice, yo te elijo. Tratamos de solucionar el primer tema. Sos elegible. ¿Por qué? Porque no hay motivo para que no te elija. Porque lo que tu pasado te dice de que no sos elegible, tenés que darte cuenta de que no importa, porque yo lo desarmo y lo armo nuevo. Sos elegible. Ahora que te diste cuenta de que sos elegible, yo te elijo, dice el Señor. Gracias, Ulises. ¿Te elijo para qué? Te elijo para que vayas y lleves fruto a donde vayas. ¿A dónde vas? Yo me he preguntado, ¿por qué Dios nos elige justamente ahora, 2023, julio del 2023? El Señor te eligió. Justamente para esta época del año, para esta fecha, Dios te eligió. ¿Para qué Dios me eligió hoy, 23 de julio? 23 de julio del año 2023. Sabiendo que no hay impedimento en esa elección, no hay nada que interfiera. El Señor me eligió porque soy elegible. ¿Para qué, Señor? Para que vayas. ¿Para que vayas a dónde? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas vos? Yo tengo que saber a dónde voy yo. Y a veces he sido tentado en poder inventar caminos para entretenerte o decirte que esos son los caminos en los que vos tenés que caminar. Pero estarías caminando en los caminos que tenés que caminar o en los caminos que yo te estaría inventando para que vos camines. El Señor dice para que vayas y des fruto, para que vayas y lleves fruto. Parece que el Señor está diciendo, yo te elijo y te doy algo. Y ahora que yo te lo di, quiero que vos vayas y lleves esto que te estoy dando. Que es que fruto, vos y yo sabemos, fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y 23. Y ahora mi tema es, Dios te eligió. ¿A dónde vas? Hoy, domingo 23, sí Juana, hoy domingo 23, después de acá me iré a casa o iré a algún lado si tengo alguna salida o bárbaro. Pero ¿y mañana? ¿Dónde estás yendo ahora en esta etapa de tu vida, en esta época de tu vida? ¿Cuál es tu ir? En este tu ir, en este tu camino, hay algo interesante que Jesús dice, yo te elegí y en este tu ir yo quiero que lleves algo. Llévalo contigo. Estoy convencido que el fruto que el Señor nos da para que nosotros llevemos no es que nosotros tenemos que como rompernos la cabeza tratando de identificar cómo es que lo tenemos que dar. El fruto que Dios te da, cuando Dios te da fruto para que vos lleves, es algo tan distinto que las personas te ven y sienten el olor del fruto, ven el fruto, notan el fruto hasta cuando no te están mirando. Hay algo acá. ¿Qué es? Sos vos, viniste vos. Me gustaría que pudieras escuchar una frase que diga, cuando vos llegás es como que el ambiente cambia. ¡Ay, qué cosa rara!, ¿no? Porque cuando vos llegás, ¡ay, qué bueno que llegaste! Porque cuando vos llegás es como que algo cambia acá en el ambiente. Obvio que tiene que cambiar algo, porque cuando viene la luz, las tinieblas desaparecen. Obvio que tiene que cambiar algo, porque cuando viene la santidad, todo lo que es pecaminoso pierde fuerza. Los demonios huyen cuando viene la presencia del Señor. Entonces, vuelvo. ¿A dónde vas? Vas al trabajo, vas a tu casa. Pienso que yo soy joven, voy a determinados lados. Sí, pero nosotros hay algunos que no somos tan jóvenes, ya somos más grandes. ¿Y a dónde vamos? No vamos a ningún lado ya ahora porque ya tenemos más de 40, más de 50, más de 60, ¿dejamos de ir? No, seguimos yendo. Bueno, ¿dónde vas? Llevas fruto. Justamente 23 de julio de 2023, ¿hay algún lugar a donde yo tengo que ir? Yo sigo yendo y mientras estés vivo, seguí yendo. Y si estás yendo a ese lugar donde Jesús quiere que vos vayas, ¿Jesús qué dice que hagas cuando vayas hacia ese lugar?
que lleves fruto. Y ahí él dice la siguiente frase: esto les mando, que se amen unos a otros. Y es interesante esto les mando, porque estoy convencido de que no es un esto te mando, como diciendo esto te ordeno, esto te obligo, amá. No creo que sea eso. Esto te mando para mí es esto te permito, esto te libero. Es como cuando estás en la mesa y hay uno parado así mirando y dice: ¡ah, qué rico! ¡Comé, serviste! No, dale, comé. No, ¿te parece? Sí, dale, comé. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy mandando a que se sirva. ¿Por qué? Porque parece que hay algo en él que le impide servirse. Andá y abrí la heladera y servite. Ay, no, qué loco. ¿Qué loco? Andá y abrí la heladera, es mi heladera. Andá y abrila y servite lo que hay adentro. Es ese te mando. Es un permiso que el Señor está dando. No es que quiero obligarte a que ames. Yo te mando a amar porque sé que vos no querés amar y a vos te va a costar amar. Mentira. No hay nada más lindo que ser elegido. No hay nada más lindo que elegir. No hay nada más lindo que amar. No hay nada más lindo que servirse de la mesa. Es un permiso que el Señor está dando. Y vos decís: ay, el Señor dice, yo te mando a amar. ¿Cuántos? No es para que me respondan, pero ¿cuántos entienden esa frase y la entienden negativa? Yo te mando a amar. Vos, falto de amor. Vos, que odias. A vos, egoísta, te mando a amar. No, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Si es así para algunos. Yo te mando a amar. Yo te libero a que ames. Y lo interesante de esa frase es que si el Señor te manda a amar, es porque vos podés, ¿qué? Vos podés amar. ¿Por qué me elegís, Señor? Porque vos podés amar. Porque vos podés llevar el fruto del amor a donde vayas. Llévalo contigo. Andá, estás yendo. Queriendo o no queriendo, estás yendo. Seguís yendo. Hoy 23, seguís yendo y vas a seguir yendo mañana y vas a seguir yendo todos los días. Lleva el fruto y esto te mando. Amá. Te estoy dando mi permiso. Te estoy liberando. Te estoy permitiendo. Te estoy diciendo que tenés permitido hacerlo. Te estoy diciendo que estás liberado para hacerlo. ¿Qué cosa? Andá a donde vas y lleva el fruto y amá. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Porque podés amar. Hoy al principio Álvaro empezó orando por todas las personas que parece que tienen el entendimiento trancado, creo que dijo Álvaro en sus palabras. Dificultades para poder pensar la vida como algo digno, como algo agradable. Personas que parece que están complicados y complicadas para poder disfrutar de la vida, para poder ver algo positivo en su camino. Y ahí es cuando viene Jesús y nos dice a cada uno de nosotros: yo te elijo. Yo te elijo a vos. Yo te elegí a vos. ¿Por qué? Porque sos elegible. Porque podés llevar el fruto que yo te doy. Podés amar. No hay impedimento. Y yo oro en el nombre de Jesús para que vos y yo podamos identificar todas las estructuras de nuestro pasado que, aunque Jesús las deshizo, nos siguen queriendo limitar. Esta nueva casa que el Señor dice que hace, esta nueva creación, que sos vos sos una nueva creación desde que llegó Cristo. Ya no sos aquella vieja casa, sos una casa nueva. Algunos de nosotros, aunque nuestra casa es nueva, seguimos pensando que hay humedad en algunos rincones de nuestra casa, pero esa humedad era en la casa vieja, no es ahora. Algunos de nosotros seguimos inclinándonos para ver por una ventana que ahora está bien alineada.
Algunos de nosotros seguimos con miedo de apoyarnos en algunas paredes porque pensamos que esas paredes están a punto de derrumbarse, cuando esas paredes están hechas a nuevo. Están hechas a nuevo, no hay más impedimento. Todas aquellas situaciones de tu pasado no es para despreciarlas. No es para despreciarlas. Acordate, estos hombres escuchaban a los pescadores y sabiendo del pasado de aquellos pescadores, se maravillaban. Porque lo que antes había sido algún demérito, ahora se transformó en un mérito. Ellos toda la vida fueron pescadores, toda la vida fueron sin letras, toda la vida fueron de vulgo, pero antes no nos maravillábamos, ahora sí. Ahora su pasado nos maravilla, antes su pasado era algo que nos daba vergüenza, antes nos avergonzaba, pero ahora nos maravilla. Y Jesús dice lo mismo de cada uno de nosotros. Tu pasado, si antes te daba vergüenza, ahora es para maravillar a los demás. Lleva fruto a donde estés yendo. Animate a amar a donde estés yendo. Yo te doy permiso para amar. Olvídate de las limitaciones. Hoy te decía, si nosotros pudiéramos ver como el Señor nos ve, veríamos la nueva construcción que el Señor ha hecho y nos alegraríamos. Si nosotros pudiéramos vernos a nosotros mismos como el Señor nos ve, nos daríamos cuenta que Él hizo nuevo todo y seríamos libres. Y estaríamos libres. Y podríamos amar sin impedimentos, sin restricciones, porque la casa ha sido hecha nueva. La casa ha sido hecha nueva y todo lo que en nuestro pasado quería avergonzarnos, limitarnos, matarnos, el Señor puede utilizarlo de bendición para nosotros y para los que nos rodean. Estoy convencido que eso es lo que el Señor sigue haciendo todos los días. Si nosotros pudiéramos ver lo que el Señor está haciendo en nosotros, nos alegraríamos. Si nosotros pudiéramos ver lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros, nos alegraríamos. Oro en el nombre de Jesús para que todos nosotros podamos empezar a ver como Jesús nos ve. Oro para que todos nosotros podamos ver la construcción que somos en Jesús. Oro para que tu pasado no te siga definiendo. Oro para que tu pasado no te siga definiendo. Oro para que tu pasado no te siga limitando. Oro para que el Señor sane. Oro para que Jesús sane. Oro para que Jesús sane todas esas heridas, todos esos traumas. Oro para que el Señor limpie. Oro para que el Señor cure todo el maltrato, todo el abuso, todas las maldiciones. Oro para que el Señor te muestre cómo Él deshace todo ese pasado. Lo esconde debajo del fundamento que es Cristo. Lo esconde debajo del sacrificio de Jesús y empieza a construir algo nuevo. Empieza a construir algo nuevo. Empieza a construir algo digno, algo lindo, algo agradable. Empieza a construir con su fruto. Es el fruto del Espíritu el que ahora vive arriba de esta construcción. Donde estés yendo, lleva el fruto. Donde sea que estés yendo, lleva el fruto. Oro aún para este ir, oro para que Jesús te ayude a determinar este ir, a dónde verdaderamente estás yendo. Oro por los que están estudiando, oro por los que están trabajando, oro por los que están solteros y por los que están casados, oro por los que tienen hijos, oro por los que están buscando tener hijos, oro por los que aparentemente no tienen a nadie, oro para que donde sea que vayas, lleves el fruto. Hay tanta necesidad del fruto. Hay tanta necesidad del fruto. Vos has sido elegido, vos has sido elegida y tenés ese fruto. Tenés el fruto del Espíritu en vos. Por favor, donde sea que vayas, llévalo. Y tenés la autorización del Padre de amar. Tenés su permiso. Jesús te ha liberado para que puedas amar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra.
Te doy gracias, Señor, y oro en el nombre de Jesús para que tu palabra quede guardada en nuestros corazones y produzca esa libertad, produzca ese cambio, Señor, produzca esa alegría. No más lágrimas de tristeza, no más lágrimas de tristeza, lágrimas de gozo, lágrimas de gozo. En el nombre de Jesús. Amén.